Bueno, vamos directos al grano. En este análisis a fondo vamos a rastrear una evolución que es, francamente, asombrosa y aterradora a partes iguales. Hablamos del Tren de Aragua, que al principio no tenía grandes recursos ni conexiones con los cárteles tradicionales, acabó mutando hasta convertirse en una organización terrorista transnacional que literalmente tiene en alerta a medio mundo. Más de 10. Fijaos bien en este número. Más de 10 son los países del continente americano donde esta red opera de forma activa hoy en día. Y estamos hablando de una expansión brutal. Desde Colombia, Chile, Perú, abarcando casi toda Sudamérica, hasta llegar a infiltrarse profundamente en los Estados Unidos. Y claro, llegados a este punto es imposible no plantearse esta pregunta. Para entender esta realidad tan escalofriante vamos a seguir paso a paso su ascenso cronológico desde el patio de una cárcel local hasta alcanzar una notoriedad internacional histórica. Empecemos por el principio, el origen, del sindicato a la prisión. Porque esta historia no empieza en una sala de juntas lujosa de un gran cártel, no, empieza en el barro de un proyecto de infraestructuras fallido. Es fascinante ver lo rápido que evolucionaron. En 2007 eran solo un grupo cobrando sobornos en una obra ferroviaria estatal en Aragua. Poco después ese mismo grupo migra al interior de la prisión de Tocorón y para 2013 ya habían consolidado un poder criminal absoluto bajo el mando hiperviolento de Héctor Guerrero Flores, más conocido internacionalmente como el Niño Guerrero. Lo que inevitablemente nos lleva a Tocorón, el imperio criminal. Y es que esta prisión dejó de ser un centro penitenciario para convertirse en una fortaleza impenetrable regida por sus propias leyes. Para entenderlo hay que hablar del pranato. En el sistema penitenciario venezolano, el Estado básicamente se lava las manos y cede todo el control intramuros. Así, el jefe recluso, el PRAN, asume la seguridad, la economía y todo lo ilegal. Es decir, crearon un Estado literal y funcional dentro de otro Estado. Imaginad la escena, porque suena a película, pero es absolutamente real. Una prisión que no solo tenía discotecas, restaurantes y bancos, sino piscinas y hasta un zoológico exótico con pumas y jaguares. Todo esto financiado mediante extorsión y narcotráfico y operado con total impunidad. Incluso contaban con túneles subterráneos para entrar y salir cuando querían. Es una auténtica locura. Pasemos a hablar de su jerarquía y del uso de la violencia extrema. Porque si logran operar más como un cártel de vanguardia descentralizado que como una simple pandilla callejera, es gracias a su estructura. Arriba del todo, el PRAN ejerce un control absoluto. Por debajo, sus luceros, que son sus lugartenientes de mayor confianza. Pero la verdadera clave de su éxito internacional está en sus células especializadas. Este sistema les da muchísima autonomía para infiltrarse en otros países, ya sea manejando la trata de personas en Perú o lavando millones en criptomonedas en Colombia, funcionando de forma totalmente independiente. Y ojo con esto, que es un detalle crucial. A diferencia de otras organizaciones criminales que prefieren moverse en las sombras, el Tren de Aragua usa las redes sociales como un arma. Publican gráficamente sus ejecuciones y actos de violencia extrema en Internet. No es por fardar, es una táctica fríamente calculada para forzar la sumisión inmediata y sembrar el terror como una advertencia pública para cualquiera que intente plantarles cara. Expansión global y la crisis migratoria. El gran catalizador, la chispa que encendió su expansión masiva, fue una tragedia humana de proporciones históricas: el colapso económico y político de Venezuela. Fijaos en esta cifra. Para el año 2018, más de 3 millones de venezolanos habían tenido que huir de su país. Y el detalle más perturbador de todos es que el Tren de Aragua no vio un éxodo masivo de personas desesperadas, vio la mayor oportunidad de negocio transnacional de su historia. El impacto emocional en las comunidades desplazadas es desolador. Informes desde campamentos de migrantes en lugares como Ciudad Juárez revelan que la gente conoce al grupo perfectamente, pero el terror es tal que prefieren no hablar o mantenerse en el absoluto anonimato. Básicamente, su dolorosa búsqueda de un refugio seguro fue secuestrada por su peor pesadilla. Se metieron de lleno en las trochas, esos caminos irregulares en las fronteras. Empezaron a extorsionar a las familias que intentaban cruzar, forzando a los más vulnerables a redes de trata, lucrando despiadadamente con la explotación sexual de mujeres migrantes y aliándose para el contrabando transfronterizo. Transformaron a las víctimas de un Estado fallido en su principal fuente de ingresos a lo largo de toda América Latina y finalmente hacia los Estados Unidos. Y así llegamos a un momento clave, el punto de inflexión de 2023.
Cualquier ilusión de que estaban contenidos y controlados se hizo añicos por completo. Poneos en situación. En septiembre de 2023, 11.000 miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas asaltan la prisión de Tucorón. Pero cuando entran, la cúpula, incluido el niño guerrero, se había desvanecido. Lejos de destruir a la banda, esta operación masiva los liberó de una base fija y esparció toda su estructura de mando por el hemisferio, acelerando su expansión. Tensión diplomática y acción militar. A medida que su presencia se hizo visible en Estados Unidos, se desató una feroz tormenta geopolítica. Y aquí es vital mantenernos imparciales y ver ambas caras de la moneda. Por un lado tenemos afirmaciones políticas contundentes. Figuras como Donald Trump han asegurado abiertamente que el gobierno venezolano utiliza el Tren de Aragua como un instrumento directo de su narcoestado. Pero, por otro lado, en claro contraste, la inteligencia de Estados Unidos evalúa que es probable que el gobierno de Maduro no dirija activamente las operaciones de la banda en el exterior. Es una contradicción compleja y muy delicada sobre el verdadero papel del Estado en esta crisis. Toda esta tensión desembocó en una escalada sin precedentes. Fijaos en este recorrido. En enero de 2025, Estados Unidos eleva la alerta al máximo, designándolos como organización terrorista extranjera. La respuesta pasa al terreno militar. En septiembre, un misil estadounidense destruye una de sus lanchas rápidas. Y para diciembre, la situación culmina con un ataque de drones de la mismísima CIA contra una instalación costera de drogas. De controlar el patio de una cárcel local a recibir ataques militares frontales. Entonces, ¿dónde están hoy? Es la pregunta inevitable después de toda esta acción militar. Pues a pesar de las intensas medidas enérgicas y de los millones ofrecidos en recompensas, la realidad actual sigue siendo muy alarmante. En pleno 2026 se estima que mantienen más de 2.700 miembros activos. Operan de forma altamente descentralizada, demostrando que son totalmente independientes de cualquier gobierno para sobrevivir. Siguen explotando sin piedad a los migrantes como su principal motor económico, y el niño guerrero sigue siendo uno de los prófugos más buscados por la Interpol. Al final del día, toda esta evolución nos obliga a plantearnos una pregunta tremenda. ¿Qué ocurre realmente cuando un Estado colapsa por completo? El Tren de Aragua es la prueba tangible y muy aterradora de que cuando las instituciones fallan masivamente, la oscuridad y el crimen organizado no tardan ni un segundo en llenar ese vacío de poder. Si este análisis os ha servido para entender de forma más clara y estructurada esta inmensa amenaza a la seguridad internacional, os invito a suscribiros. Seguiremos explorando y explicando de forma imparcial los eventos más complejos e impactantes de nuestro mundo. Porque hay que mirar más allá de la superficie para entender la realidad que nos rodea. Hasta el próximo análisis.